Capítulo 15. La lanza se lanzó, apuñalando al escolpio, y luego se retiró igual de rápido. No era más que un ataque trivial que solo dejó pequeños nicks. Kieek. Pero incluso ese ataque trivial fue suficiente para avivar la rabia del escólpido. Kieek, Kieek. El escolpido se inmutaría, entonces, enfurecido por los ataques de Yeseon-gu, cargaría una y otra vez como si se hubiera vuelto loco. ¡Bang! 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 Era claramente mucho más fuerte que Yeseon-gu. Incluso herido, seguía presionándolo con fuerza. Pero incluso un león a veces es cazado por las hienas. Aún así, no era como si no hubiera puntos débiles que Yeseon-gu pudiera explotar. No ha tenido un oponente digno por mucho tiempo. Un esculpido que había reinado sobre esta mazmorra durante mucho tiempo desde la posición de un abrumador depredador de la cima. Sus ataques fueron rápidos y fuertes, pero debido a que siempre había conseguido su presa con demasiada facilidad, eran monótonos. Y cegado por la rabia mientras estaba herido, se estaba cansando rápidamente. Además de eso, había pasado mucho tiempo persiguiendo a Yeseon-gu mientras rompía las paredes de la mazmorra, no había forma de que no se agotara. A medida que pasaba el tiempo, los movimientos del esculpido se hicieron más grandes y más lentos, y las aperturas Yeseon-gu podrían apuntar a aumentar. Si el esculpido hubiera sabido que podría ser cazado, no habría luchado así. El hecho de que nunca había experimentado una situación en la que se sentía amenazado por otra criatura viviente, ese fue el error fatal del esculpido. Todo lo que Yeseon-gu tenía que hacer no era desperdiciar esta oportunidad de oro y llevarla hasta el final. Mientras mantenga la cabeza recta. Por supuesto, la concentración humana tiene sus límites. La tenacidad de Yeseon-gu fue insuperable, pero después de soportar durante mucho tiempo conducir al esculpido a una esquina, incluso él estaba mentalmente desgastado. Le mordió el interior de la boca para despertarse. Esto fue desesperado. Después de correr durante tanto tiempo, su boca tenía un sabor dulce y metálico, y la mano que agarraba la lanza se estaba entumeciendo. El miedo envió escalofríos por la columna vertebral, y sus piernas temblaron. Y sin embargo Yeseon-gu sonrió. Lento y frustrante, pero seguro. Para él, era el método más familiar y más seguro. Yeseon-gu evitó por poco la pinza del esculpido y metió su lanza. La punta de lanza acabó en las grietas de su caparazón, luego se desgarró en la carne de abajo. Kieek. El fluido corporal verde rociado en todas direcciones, y el escolpio se retorció mientras dejaba escapar un terrible grito. Sin dudarlo, Yeseon-gu se retiró a la distancia abierta de nuevo, entonces en el momento en que apareció una apertura, corrió como una bestia y desgarró la herida de nuevo. ¿Qué? ¿Cuántas veces ha repetido eso? Tud. Por fin, el enorme cuerpo del esculpido se derrumbó. Finalmente se acabó. Pero Yeseon-gu no bajó su lanza. No defraudó su guardia hasta el final, se mantuvo cauteloso y repetidos golpes de atropello y fuga varias veces más. Sin embargo, los esculpides no podían hacer más que respirar rabosamente, no importa cuánto Yeseon-gu apuñaló y cavó en él, no podía moverse. En el momento en que la distancia entre ellos se redujo. Kieek. El esculpio balanceó su pinza en una lucha final. Fue un golpe desesperado, todo o nada, pero Yeseon-gu, que nunca dejó escapar a su guardia, se movió rápidamente y lo evitó. ¡Bam! Al final, la última lucha de los esculpidos terminó inútilmente con la ruptura de parte de la pared. La criatura, totalmente gastada, ni siquiera parecía tener la fuerza restante para sacar su pinza de la pared.
Jaeseong-woo subió al cuerpo del esculpido. Era tan grande que tomó un tiempo simplemente arrastrarse hasta su cabeza. Luego levantó la lanza en alto. Este es el final. Tú, bastardo enfermizo. Tonk. La punta de lanza entró en la articulación entre la cabeza y el cuerpo del esculpido. Incluso si era una articulación, el cuerpo era tan duro que no podía perforar profundamente. Pero Jaeseong-woo no apuñaló solo una vez. Tonk. 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 Él apuñaló una y otra vez, incluso arrojando su peso en él. Al principio era poco profundo, pero nada podía soportar el mismo lugar que se arrancaba repetidamente. Y finalmente, el momento en que Jaeseong-woo embistió la lanza con toda su fuerza y torció. ¿Qué? El esculpido dejó de moverse. Era el momento en que el monstruo que había gobernado la mazmorra durante tanto tiempo finalmente respiró su último. Ja. Con la tensión perdida, Jaeseong-woo cayó de rodillas y se desplomó. No podía recordar haber estado tan agotado en su vida. Ni siquiera le importaba que estuviera en el cadáver de un monstruo. Solo quería acostarse. Fuoos. El cuerpo gigante del esculpio comenzó a dispersarse en partículas de luz. En serio, desearía que alguien lo moviera por mí. Arrastrando su cuerpo desgastado, Jaeseong-woo se obligó a bajar del esculpido. En el instante en que sus pies golpearon el suelo, el cuerpo del esculpido terminó de dispersarse por completo. Las partículas de luz que se desplazaban en el aire pronto comenzaron a envolver alrededor del cuerpo de Jaeseong-woo. El momento tan esperado de absorción de la esencia. Ya sea porque el cadáver del esculpido era enorme o porque era fuerte, la cantidad de esencia estaba más allá de la comparación con el molmen. Fue hasta el punto en que Jaeseong-woo parecía que estaba hecho de luz. Crack. En ese momento, sonó un sonido, como el hueso y la carne que se estaban separando, retorciéndose más allá de eso, lo suficientemente doloroso como para hacerte sentir más que escucharlo. ¿Qué? Los ojos de Jaeseong-woo se abrieron. Su cuerpo se hinchaba y se encogía repetidamente como un globo. No sentía dolor. Solo estaba preocupado de que pudiera estallar. ¿Qué diablos está pasando? Había absorbido la esencia innumerables veces, pero esto nunca había sucedido antes. Mientras que el aturdido Jaeseong-woo se mantuvo rígido, el cuerpo que había estado hinchando por sí solo comenzó a estabilizarse. Pronto, toda la esencia fue absorbida y desaparecida. A diferencia de cuando absorbió la esencia de Molman, el cuerpo de Jaeseong-woo no se veía muy diferente en el exterior. En otras palabras, no hubo cambios físicos obvios, sus músculos no se habían engrosado como los de un culturista, y no había crecido más alto. No. Pero Jaeseong-woo podía sentirlo claramente. Algo que hierve desde lo más profundo del interior, caliente, pero frío al mismo tiempo. Instintivamente, él entendió cómo usarlo. En el momento en que pensó en usarlo, la punta de sus dedos se tiñó de un extraño verde. Miró a su alcance por un momento, luego los bajó hacia el suelo. SSSSSSSS. El líquido verde goteaba de las yemas de los dedos. A pesar de que solo una gota o dos cayeron, el piso de la mazmorra se fundió en un líquido pegajoso. Era una visión espeluznante. He absorbido veneno. Lo que Jaeseong-woo había absorbido era la esencia del veneno que había estado en la cola del esculpido. Parecía que su cuerpo se había remodelado para soportar la energía venenosa. Jaeseong-woo decidió llamar a esta energía venenosa, literalmente, energía venenosa. Con la energía venenosa ahora en su poder, Jaeseong-woo finalmente podría estar seguro.
Había recuperado el derecho a levantarse de nuevo. Hasta ahora, en comparación con los verdaderos cazadores, la habilidad de Ye-Seung-Gu había sido una gota en el cubo. Los únicos monstruos que pudo matar fueron los Monmen dentro de la mazmorra. Recordó el momento en que se dio cuenta de que el crecimiento que podía lograr al absorber la esencia de Molman prácticamente se había detenido. En aquel entonces, había comenzado descuidadamente a pensar que la mazmorra ya no era peligrosa, y en el fondo, también había sentido algo así como una decepción, pensando, no puedo crecer más. Pero ahora ya no vacilaría. Esta experiencia y el cambio le dieron una firme creencia. Definitivamente subiré de nuevo. La resolución Steel llenó los ojos de Ye-Seung-Gu. Ya sea que no estuviera despierto o no, hasta que todos no tuvieran más remedio que reconocerlo. Él nunca se detendría, y correría hasta el final. Después de resolver sus emociones, Ye-Seung-Gu se acercó a donde había estado el cadáver del escólpido. Había una gran piedra mágica, una que ni siquiera se podía comparar con las piedras mágicas que los Molmen habían caído hasta ahora. Ye-Seung-Gu lo recogió y se dirigió al portal. Habiendo visto finalmente el resultado de meses de esfuerzo, planeó descansar correctamente hoy, al menos. Kiek. A pesar de que se estaba moviendo hacia el portal, el Monmen que encontró en el camino se enloqueció justo al verlo, agachándose en las esquinas del pasillo. Absorber la esencia del escolpio parecía haber afectado incluso su aura, su presencia. Ni siquiera necesitaba usar la lanza. Solo mover un poco su energía venenosa fue suficiente para matar al Monmen antes de que pudieran resistir. Mientras caminaba hacia el portal, Ye-Seung-Gu trató con cada Monman que encontró. ¿HM? Cuando llegó a la zona cerca del portal, Ye-Seung-Gu hizo una expresión extraña. Justo al lado del portal que conectaba con su apartamento estudio, se había formado una estructura que no había visto antes. Una escalera que conduce hacia abajo. Había pensado que ya había explorado todo, pero la mazmorra se había expandido. Él no conocía el principio detrás de él, ni importaba. Mirando fijamente las escaleras, Ye-Seung-Gu murmuró. Entonces, ¿hay más después de esto? Soltó una risa corta. Sí. Así es como debería ser para mantenerse interesante. No se podía casar en el mismo lugar para siempre. Había matado al esculpido, y como matar a Monmen ya no lo haría crecer más, se había estado preguntando qué debería hacer a continuación. Y como si la mazmorra hubiera leído su deseo de crecer más, había aparecido un nuevo espacio. Buen momento, también. Ahora tenía curiosidad por saber hasta dónde podría expandirse esta mazmorra. Aún así, iré allí la próxima vez. Incluso si se hubiera abierto un nuevo espacio, en su estado agotado actual después de la larga lucha con el esculpido, no pudo entrar. Era una escalera que conducía hacia abajo, pero por conveniencia decidió llamar a este lugar el primer piso, y el espacio debajo de él el segundo piso. El segundo piso podría contener nuevos peligros. Él tendría que prepararse adecuadamente y explorar cuidadosamente, paso a paso. Ye-Seung-Gu recordó la primera vez que entró en esta mazmorra. En aquel entonces, casi había muerto sin poder hacer nada. No tenía vidas extra, y no podía repetir ese error. Por lo menos, necesitaba evaluar con precisión cuánto había crecido al matar al escoldio, y comprender sus propias habilidades precisamente antes de entrar en el segundo piso. Suprimiendo la creciente curiosidad, Ye-Seung-Gu regresó a su apartamento estudio. Estaba cubierto de sudor e incluso polvo, y se sentía sucio. Tan pronto como regresó, se dirigió directamente al baño. Después de lavar bien en agua caliente y salir limpio y seco, se arrojó a la cama.
Sintiendo la textura rígida del colchón barato contra su espalda, se estiró y miró al techo. Un techo blanco liso sin nada en él, pero para Ye Seung-woo, se veía diferente. Era un lienzo en blanco sobre el que dibujaría la visión del futuro que dibujaría. Ahora tengo que empezar de nuevo. Lo más urgente era el dinero. Para matar al escolpio, había derramado hasta el último pedazo de lo que poseía. Como resultado, una vez más se rompió. Pero no necesitaba desesperarse. Puedo volver a cazar y ganarlo. No había necesidad de preocuparse por quedarse sin presa. Por el momento, planeó centrarse en la casa en el primer piso, construir capital, fortalecer su equipo y luego desafiar el segundo piso. No tardaría tanto. Yo también tengo una piedra mágica. Ye Seung-woo murmuró, recordando la piedra mágica del escolpideo, una del tamaño del puño de un niño. Las piedras mágicas de los molmenes eran de menor grado, pero tenían una pureza más alta que las ordinarias. Entonces, ¿qué pasa con la piedra del escólpido, de un monstruo que era incomparablemente más fuerte que un molman? A pesar de que estaba agotado, no podía quedarse dormido fácilmente desde la anticipación.